Pascua, celebramos la resurrección de Jesús. Aleluya. Aleluya. Señor. Justamente la resurrección del Señor es el significado mayor de la Pascua. Me gustó lo que dijo Nuri, que no le gusta que la llamen Easter, porque tiene una connotación que hoy no la voy a aclarar, pero no es la mejor para Pascua. Hay que decir, Cristo resucitó, aleluya, y por eso estamos acá. El milagro de la resurrección fue realmente lo que cambió la historia de la humanidad más que ningún hecho que ocurrió antes o después. No hay un hecho que haya transformado a toda la humanidad, lo sepan o no lo sepan, lo entiendan o no lo entiendan, pero realmente es el hecho que nos permite a la humanidad que acepte a Jesús pasar la vida eterna en la vida eterna. ¿Qué hecho? Nada, nadie puede igualar semejante hecho. Como hemos visto y todos han leído varias veces, Jesús murió un viernes alrededor de las 3 de la tarde. Dice la Escritura, ahí en Lucas 23, desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. Jesús gritó con fuerza y dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y la Escritura dice, y al decir esto, murió. Otra traducción dice, y al decir esto, entregó el espíritu. Como diciendo, no es la muerte la que declaró el muerto, sino él mismo que entregó su vida para morir. Hasta en eso fue Señor. Aleluya. Ahora, la cruz fue un tormento físico terrible y también psicológico, ya vamos a ver. Pero hubo otro tormento anterior. Jesús sufrió los dos tormentos principales de toda su vida en la tierra, entre la cena del jueves y la crucifixión del sábado. Ahí le ocurrieron las dos cosas más terribles que Jesús pudo sufrir. La noche del jueves, anterior precisamente a la ejecución, él disfrutó una cena con todos sus 12 discípulos. Y Lucas expresa palabras de Jesús, que él dijo, ¿cuánto he querido celebrar con ustedes esta cena de Pascua antes de mi muerte? Es como una necesidad que el Señor tenía de pasar esos momentos con todos sus discípulos más íntimos. Y aún estaba Judas ahí. Qué tremendo. Pero antes de cenar, le lavó los pies a todos. Antes de cenar, les enseñó muchas cosas. Hasta ellos se peleaban a ver quién iba a ser el mayor en el reino de Dios. No imagino qué pensaba Jesús cuando tuvo que responder a eso, porque les enseñó también sobre eso. Se ve que ese tiempo fue bastante largo, pero de alguna manera fue el tiempo para instituir también lo que hoy llamamos la Cena del Señor o la Eucaristía. Finalizada la cena, dicen que generalmente cantaban algunos salmos. Parece que eran los salmos 115 al 118. Así que deben haber cantado esos salmos y de ahí fueron directamente al huerto de Getsemaní, donde Jesús iba realmente a asumir el pecado de toda la humanidad. No siempre nos damos cuenta de la trascendencia que tuvo el orar en Getsemaní. Ahí el Señor asumió toda la basura, todos los pecados, todo el drama, desde Adán hasta que exista el último hombre. Todos los asesinatos, las orgías, las traiciones, las guerras, los insultos, todo lo horrible que el mundo cometió, Jesús lo asume como si lo hubiera hecho Él. Carga sobre su ser todos los pecados de la humanidad, sin excepción. Claro, Romanos 6:23, texto conocido por todos, dice, el pago del pecado es la muerte,
Pero el don de Dios es vida eterna en unión con Cristo Jesús nuestro Señor. El Señor no puede pasar por alto el pecado. Alguien tiene que sufrir la culpa de lo que hizo. Pero la única manera de que recibamos el perdón de todo lo que hicimos es que alguien cuya vida exceda la cantidad de maldad que hay que pagar para que pueda surtir efecto. Y la única vida que podía ser suficiente para cubrir todo lo que la humanidad hizo, hace y hará hasta el fin de sus días, era la vida del hombre más santo, más puro, más inocente que jamás existió en la tierra. Y por eso fue el que tuvo que hacer ese sacrificio. ¿Podemos entender la dimensión de lo que ocurrió en Getsemaní? A veces se pasa por alto y solo se menciona que oró o que se durmieron los discípulos. Pero el verdadero drama de Getsemaní es que el Señor dijo: tengo que asumir algo que no es mío, que no he sido yo, que jamás cometí uno solo de los que debo asumir. Se le debe haber presentado toda la basura existente de la peor. Y sin embargo, en medio del shock emocional que eso significó, dice Lucas que en medio de su gran sufrimiento, Jesús oraba aún más intensamente. Y el sudor que le caía eran como grandes gotas de sangre. Está el sufrimiento, está el shock, está Todos hemos tomado remedios feos, ¿verdad? Cuando a ustedes le dan un remedio y es feo, no sabe cómo hacer para tomarlo rápido o lo toma de a poquitito. Jesús tenía que asumir el drama de toda la humanidad desde Adán hasta el final. Y estaba allí orando y oraba cada vez más. Fue la única opción humana y cósmica para poder suplir el mal de la humanidad. No hay otro en el universo, no hay otro en el cosmos, solo uno, santo, puro, noble, inocente, cuya vida era de más valor que todo el mal que tenía que redimir. Ese fue, hasta ese momento, la mayor prueba que tuvo Jesús en la tierra. No hubo otra prueba mayor que esa para él. A tal punto que le dice a Dios: Padre, ¿cómo deseo que pases de mí este sufrimiento? Como diciendo, si hubiera otra opción, si hubiera algo distinto. Pero el cielo hizo silencio, porque la paga del pecado es fuerte. Pero la dádiva de Dios es misericordiosa, que nos perdona. Y Jesús expresa: pero no suceda lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Dice que Jesús oraba más intensamente cuando más difícil le era asumir esto. Pero lo asumió. Y increíblemente uno esperaría que ahora le venga alivio en las horas que siguen. Pero apenas el Señor termina de asumir esa copa, dice en algunas versiones, ¿no? Esta copa que he de beber. Apenas termina de asumir eso, se desencadenan una serie de hechos, uno peor que el otro, en apenas horas. ¿Qué es lo primero que le pasa? Se levanta de orar y como encuentra a sus más cercanos discípulos durmiendo. Pero no los encontró durmiendo ahora.
los encontró durmiendo 2 veces más antes. ¿Usted se imagina estar pidiéndole a alguien que le dé una mano? Pidiéndole a alguien que le dé una ayuda en el momento que usted más la necesita y ve la indiferencia y son sus más íntimos amigos. Él les había abierto el corazón un poco antes. Antes de orar, les abre su corazón. La Biblia muestra 2 o 3 oportunidades en que Jesús abre su intimidad y les dice: es tal la angustia que me invade que me siento morir. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Es un pedido de socorro, es un pedido de ayuda, es un pedido de estén conmigo. Viene una vez, los encuentra dormidos. Viene una segunda vez y los encuentra dormidos. Termina asumiendo la culpa con el peso que eso implicaba sobre su ser y también los encuentra dormidos. Así que termina diciéndole ya: vamos, levántense, viene el que me entrega. Yo me pregunto, ¿te pasó alguna vez sufrir la indiferencia de aquellos que más amas? Suele pasarnos. Suele pasarnos. A veces porque no saben hasta dónde estamos sufriendo. Otras veces por indiferencia. Pero el dolor que nos produce que los más cercanos no estén con nosotros en el peor momento es muy profundo. Por eso debemos aprender nosotros a estar cerca de aquellos que sufren. No para hablarles palabritas cliché evangélicas, para decirle, no, Dios te va a ayudar, sino para estar al lado. Porque la presencia habla más que nuestras palabras muchas veces. El estar, un abrazo, el decir, para lo que necesites, hace mucho bien. Jesús no tuvo eso. Y después de sufrir eso, uno esperaría que tenga un tiempo, que siga un tiempo de paz. Pero cuando eso no ocurre, cuando sufrimos una consecuencia difícil una tras otra, ¿hacia dónde va nuestra mente? ¿Culpamos al Señor? ¿Creemos que nos abandonó? A veces nuestro desierto es largo, pero tenemos que entender que Dios nunca se aparta. Puede hacer silencio porque lo necesitamos, pero nunca se aparta. Y evidentemente Jesús sabía esto. Creo que aún después de sufrir que sus íntimos se durmieron, llega otro íntimo, Judas. Se acerca y le dice, Rabí, y le da un beso para señalarlo, para que lo aprecien. Jesús muestra asombro, él sabía lo que iba a pasar, pero muestra asombro. Le dice, amigo, ¿a qué vienes? Jesús no dijo nunca una sola palabra sin sentido. Cuando le llama amigo, es porque Jesús era amigo de Judas. Y sigue diciéndole, Judas, con un beso, traicionas al Hijo del Hombre. Esto implica que hirió a Jesús ese hecho. Le dolió. Era humano. Estaba ya con su alma cargada por lo que había tenido que asumir y ahora encuentra la traición en uno que él eligió orando al Señor para que lo acompañe. Este lo señala delante de todos con un beso y no solo Jesús se duele por Judas, se duele también por la turba, porque le dice a la multitud que vino a apresarlo, ¿por qué han venido ustedes con espadas y con palos como si yo fuera un bandido? Así lo trataron, como un bandido. ¿Ven?
una situación tras otra, una tras otras. Surgen preguntas cuando alguien no nos acompaña como esperábamos que nos acompañen. Nos surgen muchas preguntas sobre él o ella, sobre el Señor, sobre cómo hemos actuado, y debemos entender que no debemos perder el rumbo de mirar siempre al Señor. Creo que Jesús se enfocó en que el Padre estaba en control de la situación, a pesar de que todo decía que no. Le siguen los problemas a Jesús. Mateo 56, 26 dice: todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Se ve que la primera reacción de los discípulos, recuerdan, sacaron la espada y dijeron: Señor, como diciendo, ¿entramos a matar? Y le cortaron la oreja a uno. El Señor dijo: guarda la espada, el que a hierro mata, a hierro muere. Y aún sanó con todo su dolor la oreja del que habían lastimado. No le terminan los problemas ahí. Arrancaron al tomar la copa, pero siguieron ininterrumpidamente hasta la cruz. Lo arrestan, lo atan como un delincuente, lo juzgan con testigos falsos. Mientras lo están juzgando, uno le da una bofetada. Pedro lo niega 3 veces. Y cuando lo declaran culpable, algunos comienzan a escupirle, a darle puñetazos y a insultarlo. ¡Qué fortaleza para no decir nada! Lo único que le dijo al que le pegó una bofetada, dice: si digo algo mal, ¿por qué me golpeas? Se ve que ahí un poco reaccionó su humanidad, pero hasta ahí cayó. Lo llevan a Pilato para que lo sentencie a muerte. Pilato se lo manda a Herodes. Herodes quiere que haga algún milagrito ahí adelante, como si fuera un mago de circo. Jesús hace silencio, así que directamente en presencia de todos los que los acusaban, ese grupo de judíos, dice que con desprecios y burlas le pusieron un manto lujoso y se lo mandaron de vuelta a Pilato. O sea, la burla, lo que hoy llaman bullying, que hace tanto drama, ya empezó con Jesús. Permanentemente dijo: este es un rey, y lo disfrazaban de rey y le decían todo tipo de injurias. ¿Se imaginan lo que es recibir todo esto por aquellos que estás salvando, por aquellos que acabaste de asumir el pecado de esos que te estaban haciendo eso? Yo siempre digo que a mí me gusta más la historia de Sansón, porque cuando estaba ahí le dijo al muchacho: decime dónde están las columnas. Y agarró las columnas y ¡uah!, mató como a 3.000 de golpe. Yo digo: yo quiero ser Sansón. Pero Jesús tiene otro camino, distinto a la venganza, distinto a la justicia propia. Tiene la ley del amor. Así que lo llevan a Pilato para que lo sentencie a muerte, y finalmente, cuando lo mandan de vuelta a Pilato, Pilato se da cuenta de la inocencia, pero cede a la presión política y manda a azotarlo y a crucificarlo. Y cuando él dice: ¿quieren que le suelte a otro? ¿Qué hago con este? Y empieza a gritar la multitud: ¡crucifícale! ¡Crucifícale! ¿Cómo se sentiría el Señor al oír una multitud por la que está a punto de morir y dar su vida, por la que asumió sus pecados, que le gritan de una manera despiadada? ¿No les ha pasado cuando alguno les dice alguna cosa fea, injusta, lo que pasa dentro? Pues bien, veo detrás de todos estos acontecimientos algo que ocurre también con nuestra vida. Hay una batalla entre el reino de tinieblas
y el reino de luz. Es una batalla permanente entre la oscuridad y la luz, entre las tinieblas y la luz. Así es en la vida. Somos, como que dice alguno, el teatro de operaciones. Jesús era el premio para el diablo o para Dios. Jesús era el trofeo que las tinieblas querían y Jesús era el trofeo que necesitaba Dios. Aleluya. Por eso Satanás rugía a viva voz, a través de la gente, a través de Pilato, a través de el Sanedrín, a través de todo lo que está, a través de los soldados, a través de lo que se era la voz del diablo, gritando, rugiendo. ¿Y qué pasaba con Dios? Hacía silencio. No emitía palabra, a menos de algunas, a través de Jesús. ¿Saben? Nosotros también somos el premio que está buscando el diablo y Dios. Nosotros somos el campo de batalla entre el Señor y el diablo, entre las tinieblas y la luz. Y definimos quién se lleva el premio. Si abandonamos la fe, ya sabemos de quién es el premio. Si seguimos firmes, a pesar de, vamos a ganar nuestra vida con el Señor. No es que por lo que hacemos somos salvos. Somos salvos por el Señor. Él ya hizo todo. Pero a nosotros nos toca mantenernos firmes en esa fe. Cuando contra toda circunstancia inexplicable, de pérdida, de dolor, mantenemos la fe, honramos a Dios. Dios es honrado cuando nosotros, aún ante circunstancias que no entendemos, que nos duelen y que son terminales a veces como la muerte, cuando mantenemos la fe en alto, eso honra a Dios. Y así fue con Jesús, aleluya. Sigue los problemitas de Jesús. Pilato lo libera a que hagan los soldados lo que quieran, lo desnudan delante de toda la tropa, lo humillan de esa manera, le ponen un manto como rey, le ponen una corona de espinas que perfora su cabeza con una vara que se la pusieron primero como si fuera rey, le pegan en la cabeza, se arrodillan y le hacen, como diríamos hoy, bullying, diciendo que es rey. Pero no solo eso, lo escupen, lo insultan y lo azotan. No me voy a demorar en el tema de los azotes, pero generalmente algunos reos morían cuando los azotaban. Jesús quedó tan débil que le costó cargar el palo transversal de la cruz, lo hizo solo por un poco de tiempo, otro lo sustituyó para llegar al Monte Calvario. Uno dice, ahí terminó, todos se apiadan. Cuando alguien está enfermo, y más cuando es un enfermo terminal, uno tiende a perdonarle todo lo malo que hizo. Sin embargo, ¿qué le hacían con Jesús? Bájate de la cruz para que creamos. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. A otro salvó, sálvese a sí mismo. Las tinieblas, el diablo seguía rugiendo a viva voz para terminar con nuestro Señor. Aleluya. Pero ¿saben? Dios emitió un pequeño susurro, chiquitito, a través de Jesús. Le dijo a uno de los dos asesinos que estaban colgados cuando le pidió clemencia, le dijo, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aleluya. ¿Cómo pueden pensar en salvar a uno cuando se está muriendo él? Susurro de Dios. Y Dios hizo otro susurro a través de la boca de Cristo. Antes de morir el Señor dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hace unos cuantos años, con mi familia, sufrimos un hecho bastante incómodo, diría yo, dentro de la comunidad. Hasta el día de hoy me la paso orando para perdonar como el Señor quiere que perdone. He perdonado, he hecho el paso de fe,
pero siempre tengo una cosita que tengo que pedirle al Señor, ayúdame a que sane completamente de esta situación. Y Jesús, en medio de todo lo que estaba viviendo, expresa, yo digo, un susurro de Dios Padre: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¡Qué comprensión! Yo no llego a comprender por qué algunos me hicieron lo que hicieron. Me parece que no deberían haberlo hecho. Siento que su calidad de personas ameritaba para que tengan mejor situación. Y Jesús comprendió, en medio de semejante tribulación, que no sabían lo que estaban haciendo. Eso no son simples palabras, es una percepción que excede la capacidad humana de entenderlo. Dice Mateo 27:46, como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ese fue el segundo sufrimiento mayor en toda su existencia en la tierra. El primero fue asumir todo el drama humano. El segundo fue sentir o creer que Dios, por hacer silencio, lo había abandonado. Es una percepción de alguien que está ya a punto de morir. Y yo creo que no fue un abandono de la fe, lo que fue una expresión de necesidad suprema, por lo que dijo después. Si no hubiera dicho lo que dijo después, digo, ahí a Jesús le flaqueó la fe. No le flaqueó la fe. Fue un pedido de socorro. Padre, Padre, ¿dónde estás? ¿Por qué? Porque justo antes de morir también gritó: ¡consumado es! Queriendo decir, todo está cumplido. Y también dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Eso no lo dice alguien falto de fe. Eso lo dice alguien que pidió socorro. Y que haya sentido o no haya sentido, porque Dios tiene que retirarse del que peca, aunque no lo abandona. Jesús sigue confiando y le dice: en tus manos encomiendo mi espíritu. Aleluya. Hasta ahí Dios mantuvo silencio. El único que rugió fue el diablo. Pero siempre llega el momento en que Dios habla. Aleluya. Dios no se calla para siempre, se calla lo necesario, porque tiene una manera distinta de amarnos que la venganza, el poder, el forzar a otros. Dice la Escritura, Mateo 27:45, desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. Mientras ocurría todo esto que decimos en la cruz, Dios estaba hablando de otra manera. Dice que todo se oscureció. Me imagino que todos habrán notado la situación. Y dice, en ese momento, justo cuando el Señor daba las palabras que acabo de decir, la cortina del santuario, del templo, se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló y se partieron las rocas. Es Dios hablando a la manera de Dios. Jesús es sepultado en un sepulcro en la roca, donde nadie había sido puesto. Se lo sella con una gran piedra, se le pone una piedra y se lo sella. Y eso fue todo el viernes. El sábado, gran desilusión de todos sus seguidores. ¿Se imaginan un poco lo que dijo Lito? Lo terrible de aquel que pensaban que era la solución, por el cual habían dejado todo, empresa, familia, todo para seguirlo, de pronto termina ahí muerto. ¡Qué desilusión! ¡Qué fracaso! ¿Cuántos se habrán preguntado por qué seguimos este camino?
todo lo que nos dijo al final no era cierto. Y siempre que perdemos de vista al Señor y sus propósitos, nos desilusionamos y nos desanimamos y perdemos el rumbo. Somos muy proclives a juzgar por las circunstancias o por lo que sentimos, en lugar de analizar por lo que Dios dice, y por eso es tan importante conocer su palabra. Jesús les había hablado, les había dicho, pero era demasiado grande para ser creído. Se ve que el Señor tenía fe que iban a creer después, cuando ocurría lo que tenía que pasar. Fue un sábado de tristeza, de desilusión, sensación de fracaso, de pérdida. Y creo que todos, casi todos, podríamos decir que todos hemos tenido un viernes de tormenta y un sábado de desilusión. A todos nos ha pasado, y lamento decirle que también nos va a seguir pasando algunas otras veces en la vida. A veces alguien tuvo una enfermedad, pensó que estaba bien y después reaparece. Otras veces algún hijo, algún familiar da síntomas de seguir al Señor, está feliz, ¿eh? Y de golpe abandona la fe. Hay tantas cosas, pero siempre deberíamos pensar que para un viernes de tormenta y un sábado de desilusión hay un domingo de resurrección. ¡Aleluya! ¡Aleluya! No siempre lo vemos a tiempo, pero ocurre porque estamos en Cristo, estamos en Dios. ¡Aleluya! La buena noticia, la hermosa noticia, es que cuando se cumple el tiempo de Dios, Dios vuelve a hablar a la manera de Dios. Dice aquí, al amanecer del primer día de la semana vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro y hubo un gran terremoto, porque el ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Dios comienza a hablar de una manera maravillosa. Ya había hecho partir el velo y romper las piedras. Acá hace un terremoto. Ahí cuenta la Escritura que los soldados hicieron los muertos, no sabían qué pasaba, así que lo mejor que pudieron hacer es hacerse los muertos, los dormidos, y un ángel del Señor remueve la piedra, está allí, y ocurrió otra cosa maravillosa que nunca la oigo predicar, y a mí me llamó mucho la atención siempre. Dice, se abrieron los sepulcros, y muchos creyentes que habían muerto resucitaron. Salieron de los sepulcros después de la resurrección de Jesús y entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. ¡Qué chiste de Dios! Hasta se da el lujo cuando habla de romper el silencio, hace chistes. ¿Usted se imagina a uno que estuvo muerto, remuerto, que de golpe abre los ojos y ve que la tumba se abrió y sale y se toca y mira, ¡uy! Estoy en el mismo lugar. Y va a la casa. Salen todos corriendo. Y no fue uno, fueron muchos. ¡Qué locura! Bueno, es que Dios tiene maneras de hablar que nos llaman la atención. Interesante que dice después de la resurrección de Jesús, porque el primero en resucitar fue Jesús. Yo estaba confundido, pensé que habían resucitado y después resucitó Jesús. No, pero ahí lo dice clarito, me avivé ayer. Por eso digo que Dios nos habla de múltiples maneras. La otra vez en un mensaje dije que hablaba de dos maneras, por lo directo al corazón o por medio de otra persona. No, habla de muchas maneras. Por revelación a la mente y el corazón, por personas, por la naturaleza, por ángeles, por situaciones que nos toca vivir. Algo siempre Dios nos manda sus mensajes. Y los ángeles dieron la gran noticia. ¡Aleluya! ¿Por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. ¡Aleluya! Que hermano, no estaba ahí Jesús en ese momento, por lo menos cuando llegaron, como Lito contó, un poco todos. Gloria a Dios.
Con la muerte y resurrección, Jesús, como ya dije otra vez, decretó la muerte de la muerte. Al decir de Pablo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Como diciendo, ya no tienes poder, porque Jesús venció a la muerte, mató a la muerte. ¡Aleluya! Ahora, los creyentes que resucitaron, al igual que resucitó Lázaro cuando Jesús oró por él, volvieron a la vida tal como antes de morir. Pero esta no fue la resurrección que ocurrió con Jesús. Jesús no volvió a la misma vida que tuvo antes de morir. Jesús resucitó a la nueva creación. Esto tenemos que tener muy, pero muy en claro. Es la nueva creación a la cual todos estamos destinados. La vida nueva, el nuevo hombre que nosotros tenemos por haber recibido a Jesús. Es una situación completamente nueva, sin puntos de referencia en toda la historia humana. Por eso las Escrituras lo explican de esta manera. Dice, todavía estando ellos hablando, estaban los discípulos en un aposento, cuando Jesús mismo se puso en medio de ellos, estaban las puertas cerradas, ¿cómo apareció Jesús ahí? Es un milagro, es la nueva creación, y les dijo, la paz sea con ustedes. Aterrorizados, imagínense que están acá, damos todo acá, y se aparece acá, de golpe. ¿Qué hacemos? Creyeron que veían un espíritu. Claro, porque no entró abriendo la puerta. Y él le dice, vieron que es chistoso el Señor. Dice, ¿por qué se asustan tanto? Yo le he dicho, ¿cómo Jesús? ¿Por qué nos asustamos tanto? ¿Qué te parece? Es como cuando Pedro, cuando sana al enfermo, y le dice, ¿de qué se asombran? ¿Cómo Pedro, de qué nos asombramos? ¿Cuándo sale un paralítico? Y le dice, ¿por qué les vienen dudas? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo, tóquenme y vean, un espíritu no tiene carne ni hueso como ven que yo tengo. Nueva creación, distinta dimensión de la vida, así seremos definitivamente. Dicho esto, les mostró las manos y los pies, como ellos no acababan de creerlo, es demasiado grande para creerlo, a causa de la alegría y del asombro, preguntó, ¿tienen aquí algo de comer? Bien argentino, Jesús. Siempre le gusta comer algo. No pidió asado porque no había. Le dieron un pedazo de pescado asado. Así que lo tomó y se lo comió delante de ellos. Es una resurrección distinta a la de cualquiera que puede morir y ser resucitado por fe y por oración. Es la nueva creación, es lo que estamos destinados a vivir eternamente junto con Él el día que estemos ya en su presencia. ¡Aleluya! Pablo y los primeros discípulos proclamaban que Jesús resucitó según las Escrituras, porque no tenían modo de explicar cómo era la resurrección. Lo explicaban así porque no hay nada humanamente parecido. Finalizo, queridos hermanos. Somos hijos de un Dios vivo, real. El amor es la sustancia de su naturaleza. Asumió nuestra culpa, nos sustituyó en el castigo, aleluya. En el bautismo sepultó nuestra naturaleza caída y nos concedió la nueva naturaleza, la naturaleza nueva, para poder estar eternamente en su presencia. Aleluya. Sepamos pues entonces que como somos hijos de Dios, aunque pasemos un viernes negro y un sábado de fracaso y desilusión, siempre terminaremos viviendo un domingo de resurrección. Amén. Alabado sea el Señor. Aleluya. Amén.